Esperemos un ratito. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la bolilla 15, medidas precautorias. Esta bolilla es una bolilla muy importante para el proceso, es muy utilizada, yo en el foro de familia la veo a diario cómo se utilizan las medidas cautelares, quizás en el proceso civil, netamente civil no, pero en el proceso de familia civil, que es también civil, pero específicamente familia, se utiliza mucho más. Tengan a mano sus códigos procesales. Vamos a ir viendo algún concepto y vamos a ir viendo lo que dice el código procesal. Vayan marcando su código procesal para acompañarme y yo les voy a pedir por ahí que me lean algún artículo. Podemos decir que la medida cautelar es el proceso que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Supongamos, ustedes inician un juicio de alimentos, pero mientras tramitan ese proceso de alimentos, donde tiene que estar la demanda, correr el traslado de la demanda, contestar la demanda, abrir la causa a prueba, en ese proceso ese progenitor que tiene que pasar alimentos puede renunciar a su trabajo, puede hacer desaparecer bienes. Entonces, lo que se hace es utilizar los recursos de la medida cautelar cumpliendo con los requisitos de la medida cautelar y fijar un alimento provisorio a través de una medida cautelar. En todos los procesos se pueden hacer, generalmente en todos los procesos, un daño y perjuicio lo pueden hacer, en un juicio ejecutivo obviamente. Entonces vamos a ir viendo qué es esta medida cautelar, pero así como ya les dije, estas medidas cautelares tienden a impedir que ese reconocimiento que le haga el juez en esa sentencia principal, después, con el tiempo, por el transcurso del tiempo, se vea frustrado, se vea de cumplimiento imposible. Entonces, preventivamente y a través de una medida cautelar, se cautela, como dice el nombre de las medidas, esa resolución. ¿Cuáles son los presupuestos? Ustedes tienen que tener muy en claro esto. Estos 3 presupuestos que les voy a decir para todos los tipos de medidas cautelares. Es un presupuesto común a todas las medidas cautelares. El primero es la verosimilitud del derecho. Lo que ustedes están invocando en el derecho, ustedes tienen que haber una certeza, ya les voy a decir, una apariencia de que lo que requieren a través de esta medida cautelar es algo atendible por el juez. Por ejemplo, la verosimilitud del derecho en un proceso de familia estaría dado porque ese es una persona menor de edad y el padre es el que tiene que proporcionarle esa cuota alimentaria. Entonces, ustedes le tienen que dar una apariencia al juez, una apariencia razonable al juez de que eso que ustedes están pidiendo tiene un amparo jurídico. Esa es la verosimilitud del derecho. Bueno, seguimos. Hola Teresa, que estás incorporándote. Seguimos. Entonces dijimos que el primer presupuesto es la verosimilitud del derecho, que sería la apariencia de que lo que se está pidiendo realmente corresponde y tiene un fundamento jurídico. El segundo requisito es el peligro en la demora. ¿Qué quiere decir? El peligro en la demora es el temor fundado de que ese derecho se frustra o sufra un menoscabo durante la sustanciación de ese proceso que tiende a tutelarlo. Así como yo les decía, ustedes tienen un proceso de alimento principal donde hay demanda, contestación de demanda, ofrecimiento de pruebas, vamos a tener las audiencias para producir las pruebas, pero lo que el juez tiene que buscar a través de esta medida cautelar es que no se frustre ese derecho. El juez le va a dar seguramente en una sentencia definitiva sus alimentos a ese niño, a esa persona menor de edad, pero quiere evitar que, a pesar de dictar una sentencia donde condena al progenitor no conviviente, este progenitor se desapodere. Entonces, el peligro en la demora está fundado en eso, en ese temor fundado de que pueda frustrarse ese derecho de ese niño, o
depende del tipo de medida cautelar, y que sufra entonces un menoscabo en ese derecho. Y el tercer requisito es la contracautela. La contracautela está a cargo de la persona que peticiona la medida. Esa contracautela puede ser una garantía dineraria, puede ser, por ejemplo, también le decimos nosotros cuando hablamos de contracautela, las garantías personales que hacen los abogados. A ver, les quiero mencionar otras. Por ejemplo, depositar dinero en efectivo, una hipoteca, todas esas son contracautelas. La contracautela es la garantía que se le da al que pide, o sea, es la garantía que se le obliga a proporcionar del que pide la medida, para que en caso de pedir esa medida sin justa causa, sin motivos razonables, responda por los daños y perjuicios ocasionados a la otra parte. Entonces, es una garantía esa contracautela. Pueden ser de distintas índoles, dinero, títulos, valores, el abogado presta su consentimiento, una declaración de que va a responder en caso de una garantía personal, que va a responder, pero siempre la tiene que hacer el que peticiona la medida, a favor de la otra parte, que acuérdense, como la medida cautelar es inaudita parte, no sabe que se está tramitando esta medida cautelar, hasta que salga la sentencia. Bueno. Volviendo a los tres presupuestos, podemos aclarar que esta verosimilitud del derecho no requiere la prueba terminante y plena del derecho. O sea, ustedes no le tienen que convencer al juez que ese derecho que ustedes, ese derecho subyacente en esa medida cautelar es determinante. Tienen que darle al juez motivos razonables nada más, una fundamentación de que es posible que a ustedes le hagan lugar a esa medida cautelar y, por ende, al juicio principal. Basta la simple apariencia, dice Lino Palacios. La prueba que se le proporciona al juez es meramente informativa, sin intervención de la otra persona contra quien se está pidiendo la medida cautelar. Este peligro en la demora también, que sería el segundo requisito, es la posibilidad de que en caso de no adoptarse la medida, sobrevenga un daño o un perjuicio inmediato que transforma en tardío el eventual reconocimiento del derecho invocado como fundamento de esa pretensión del actor, del peticionante. Acá en la medida cautelar tenemos que hablar del peticionante porque no hay contraparte todavía. Este proceso, acuérdense y grábenselo, es inaudita parte. Solamente la parte que peticiona la medida es la que interviene en el proceso. La otra parte no se entera. Y la contracautela es ese presupuesto que tiende al otorgamiento de una garantía. Acá cabe aclarar que en los procesos de familia, que yo es lo que veo a diario en mi juzgado, está morigerado este tema de la contracautela. Es más moderado, es más atenuado el pedido de contracautela. ¿Por qué? Porque hay otras cuestiones que se ventilan. Entonces, por ahí no se pide contracautela. En un alimento provisorio para una persona menor de edad, no se pide alimentos, no se pide contracautela. Entonces, está más atenuado. Quizás en los procesos civiles normales, en un daño y perjuicio, en cualquier otro tipo de proceso, le van a pedir una contracautela que ya va a ser quizás de dinero, una hipoteca, pero en los procesos de familia, no. En cuanto a los caracteres de las medidas cautelares, son dos caracteres muy importantes. Primero, que son provisionales. Eso está establecido en el artículo 202 del Código Procesal. Subsisten mientras duran las circunstancias que determinaron el dictado de esa medida cautelar. Y en cualquier momento en que éstas no correspondan más por algún motivo, por ejemplo, una medida cautelar de un chico menor de edad, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, pero la obligación alimentaria es hasta los 21. Entonces, supongamos que le dimos la cautelar a los 16 años, a los 15, llegó a los 21 y esa cautelar cesa.
Hay que pedir el levantamiento de esa medida cautelar, el cese de la cuota alimentaria, el cese más que nada. Entonces, si cambian las circunstancias fácticas por las cuales el juez otorgó esa medida cautelar puede cesar. No son indefinidas. En principio no se les pone plazo. Más que nada los de familia no le ponemos plazo, pero el plazo estaría dado porque, o el cambio o el cese de esa medida cautelar estaría dado porque exista un cambio de circunstancias fácticas. ¿Cuándo caducan estas medidas cautelares? Cuando se dicta la sentencia que desestima la pretensión. Supongamos que le dimos un alimento provisorio, pero con la sentencia de alimentos no se hizo lugar. Entonces ahí también caducan, quedan sin efecto. Y otra característica es que son modificables y mutables. Esto está establecido en el artículo 203 y 204. ¿Por qué decimos que son modificables? Tengan a mano su código procesal. El acreedor podrá pedir la ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada. Fíjense todo lo que puede pedir la parte que peticionó la medida. Puede pedir ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar decretada, justificando que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. El deudor podrá requerir la sustitución, o sea, la otra parte, podrá requerir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que éste garantice suficientemente el derecho del acreedor. Podrá asimismo pedir la sustitución por otros bienes del mismo valor o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada si correspondiere. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de 5 días que el juez podrá abreviar según las circunstancias. Supongamos que hacemos un embargo preventivo. Por el motivo que sea, el juez decreta un embargo preventivo y se le embarga, por ejemplo, una cuenta bancaria. En esa cuenta bancaria, esta persona a la cual se le embargó, además paga a sus empleados de una empresa. Entonces, a través del embargo preventivo se le inmovilizó toda esa cuenta y se causa un perjuicio a ese deudor. Entonces, el deudor puede venir a pedir la sustitución de ese embargo preventivo. Puede decir, bueno, no me embarguen la cuenta que tengo en el banco francés, porque ahí manejo el pago de proveedores y de empleados, embárguenme la cuenta que tengo en Santander Río, donde es mi cuenta personal, donde tengo dinero, el juez chequea de que hay dinero, que todos los meses se le deposita, y puede haber una sustitución a pedido del deudor. También puede haber una modificación a pedido del peticionante de la medida. Acá dice acreedor, podría ser un acreedor porque estamos hablando, por ejemplo, de un embargo preventivo. Entonces, tiene un crédito a su favor y por eso está pidiendo ese embargo. Pero lo que se quiere decir acá es que las medidas cautelares pueden modificarse, sustituirse, pueden cesar, pueden modificarse. Otra característica es que son mudables, dice el 204. El juez, para evitar perjuicios o gravamen innecesarios al titular de los bienes, podrá disponer una medida precautoria distinta a la solicitada o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger. Por ahí la parte me pide embargo y secuestro, y el juez considera que solamente con el embargo estaría dada la finalidad de esa medida. Entonces el juez puede modificar eso también, teniendo en cuenta cada caso. Es algo que el juez va a valorar. Bueno, seguimos. Bueno, hay una clasificación de medidas cautelares. Estas medidas cautelares son distintas cada una, con características comunes con estos requisitos que habíamos hablado al principio. Y le voy a ir mencionando los artículos del código para que ustedes vayan buscando y marcando. En las medidas cautelares, el embargo preventivo tenemos previsto en el 209 a 220 del Código Procesal Civil de la Nación. En el secuestro lo tenemos previsto en el artículo 221.
En la intervención judicial está prevista en el 222 a 227. La inhibición general de bienes en el artículo 228, la anotación de litis en el artículo 229, la prohibición de innovar y contratar en el artículo 230 y 231, y la protección de persona 234 a 237. Estas son las medidas cautelares en general. Después tenemos medidas cautelares genéricas, están previstas en el artículo 232. ¿Qué son estas medidas cautelares genéricas? Son supuestos en que no existan, que no estén previstas dentro de todas estas que les mencioné primero, el embargo preventivo, el secuestro, la intervención. Ustedes, si la medida cautelar que quieren hacer no está prevista dentro de esas, van a interponer una medida cautelar genérica para que satisfaga estrictamente la necesidad de cautelar eso que ustedes quieran. Cuando no está prevista dentro de esa clasificación que les dije, van a una medida cautelar genérica. Esta medida cautelar genérica está prevista en el artículo 232. ¿Quién quiere leer? Así hacemos un poco más dinámico. El 232, por favor, chicas. Yo leo, profe. Dale, Maricel. Medidas cautelares genéricas. Fuera de los casos previstos en los artículos precedentes, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable, podrá solicitar las medidas urgentes que, según las circunstancias, fueren más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de la sentencia. Gracias. Bueno, o sea, son todas las que están fuera de las previstas en este capítulo. Fuera de esas, ustedes por ahí, no es un embargo lo que quieren hacer, no es un secuestro lo que quieren hacer, es algo distinto y específico, de acuerdo al caso concreto. Entonces, a través de este artículo, el 232, pueden pedir al juez una medida cautelar genérica. Acá les voy a dar un concepto de medidas cautelar genéricas, según Linus Palacio. Dice que son aquellas que pueden ser dispuestas para satisfacer una necesidad de aseguramiento provisional específica y resultan insuficientes o excesivas las medidas contempladas en la ley. O sea, están fuera de todas estas que mencionamos, o porque son excesivas o porque son insuficientes. Entonces, ustedes van por una medida cautelar específica de acuerdo a su caso concreto. Esto está expresamente establecido en este artículo 232. Bueno, ahora vamos a empezar a ver cada una de las medidas cautelares, o por lo menos las más importantes. Empezamos por el embargo preventivo, artículo 209 a 220, que hoy les mencioné. El embargo preventivo es cuando se afectan o inmovilizan uno o varios bienes de quien es o ha de ser demandado en un proceso de conocimiento o en un proceso de ejecución, a fin de asegurar la eficacia práctica de la sentencia que en tales casos se dicten. El embargo preventivo se ve mucho en juicios ejecutivos, por supuesto, porque estamos hablando de sumas de dinero. Entonces lo que nosotros queremos hacer es embargarle, por ejemplo, el sueldo, embargarle una cuenta bancaria, para inmovilizar esos fondos. También se utiliza mucho en los procesos civiles, un daño y perjuicio, por ejemplo, ya sea antes o al momento del dictado de la sentencia, y si se apeló para garantizar esa sentencia, entonces se le embarga algo, se le embarga una cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces, la idea del embargo preventivo es inmovilizar uno o varios bienes de este demandado, que resultó perdidoso o no todavía en un proceso. ¿Cuándo procede? ¿En qué casos procede? Ahí está establecido en el artículo 209, y dice que podrá pedir, tengan a mano el 209, podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie
que se hallara en alguna de las condiciones siguientes. Primero, que el deudor no tenga domicilio en la República. Segundo, que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, abonada la firma por información sumaria de 2 testigos, que fundándose en la acción de un contrato bilateral se justifique su existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, o sea, el que está pidiendo ese embargo preventivo, salvo que éste ofreciese cumplirlo o que su obligación fuese a plazo. 4, que la deuda esté justificada por libros de comercio, llevados en debida forma por el actor o resulte de boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que estos puedan servir de prueba o surja de la certificación realizada por contador público nacional en el supuesto de factura conformada. 5, que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, o sea, no venció todavía o la condición todavía no se cumplió, se acredite sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del deudor después de contraída la obligación. El 210 habla de otros casos, podrá igualmente pedirse el embargo preventivo, primero cuando el coheredero, el condómino o el socio sobre los bienes de la herencia, del condominio o de la sociedad, si acreditaran la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Piden un embargo preventivo porque están viendo que va a pasar algo con ese bien, ese coheredero, ese socio. El propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos haya o no contrato de arrendamiento respecto de las cosas afectadas a los privilegios que le reconoce la ley, deberá acompañar el título de propiedad o el contrato de locación o intimar al locatario para que formule previamente la manifestación necesaria. 3, la persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, siempre que el crédito se justifique en la forma prevista por el 209, inciso 2. La persona que haya de demandar por acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento, simulación, respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio y siempre que se presentaren documentos que hagan verosímil la pretensión deducida. O sea, verosímil sería que haya un conocimiento cierto o presunto de que eso que se está pidiendo corresponde. Ahí está dada la verosimilitud. Bueno, eso sobre embargo preventivo, los casos en que procede. Bueno, en cuanto al procedimiento, vamos a ir viendo los artículos 213, 214, 215, 216 y 217. A lo largo de esos artículos va a estar el procedimiento. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se trabará en la forma prevista para el juicio ejecutivo. Se libra un mandamiento de embargo, como en los juicios ejecutivos que vimos en la clase pasada. Se limita a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas, o sea, supongamos que la sentencia, el embargo preventivo viene del antecedente de una sentencia y el juez condenó a pagar por daño moral 100.000 pesos. Entonces, el embargo preventivo va a ser, no se le puede embargar por 1.000.000 de pesos, aunque en la cuenta tenga 1.000.000 de pesos. En el embargo preventivo, el juez va a decretar ese capital, que serían los 100.000 pesos, más costas provisorias. En esas costas provisorias, al igual que el ejecutivo, van a entrar los intereses de la deuda, van a entrar los nuevos honorarios de los abogados, van a entrar todos los gastos que se efectuaron para la tramitación de ese embargo preventivo, para esa diligencia, para ese mandamiento. Ahí entra el perito, si hubo, entra el martillero, todos los gastos que se hicieron para realizar ese embargo preventivo. Casi siempre se le pone el 50% del capital. Se embarga 100.000 pesos de capital y 50.000 pesos de costas provisorias, le llamamos nosotros. Entonces, es la modalidad muy parecida o la que se aplica en los juicios ejecutivos. Mientras no se dispusiera el secuestro o la administración judicial de lo embargado, el deudor puede continuar con el uso normal de la cosa. Si embargamos, por ejemplo, bienes de la casa, embargo un televisor, embargo
un juego de living, embargo, qué sé yo, un aire acondicionado, siempre y cuando no sea embargo y secuestro en forma conjunta, que puede ser, y solamente fuera embargo lo que decretó el juez, esos bienes, a pesar de estar embargados, quedan en posesión de ese deudor. Bueno, eso es someramente un poco lo que es embargo. Vamos al secuestro, que es otra figura que a veces están en simultáneo, embargo y secuestro, y a veces no. A veces hay un embargo, se continúa con el proceso y después decreta el secuestro el juez. Depende del caso. El secuestro, perdón, es cuando se desapodera a una persona de un bien sobre el cual se litiga o se ha de litigar. O también puede ser con respecto a un documento, no solo sobre bienes, sino también con respecto a un documento, que es necesario para dilucidar una pretensión procesal. Se puede, secuestrar un libro de comercio, se puede secuestrar actas de una sociedad para ver si en ese acta figura determinada cosa. O sea, pueden haber secuestros también, no solo son bienes susceptibles de una apreciación económica, sino también pueden ser objetos, pero objetos que hacen a el fondo, al objeto de la pretensión principal. El secuestro recae sobre cosas ciertas y determinadas. Los bienes secuestrados no pueden ser utilizados por el deudor porque las cosas se ponen en manos de un tercero. Una vez que el juez ordenó el secuestro, se saca de la posesión del deudor y se lo pone, casi siempre es a cargo del martillero que interviene en la diligencia. Casi siempre. El martillero es el que va a quedarse con los bienes y los va a custodiar, va a ser el depositario judicial de esos bienes. En el embargo preventivo, en cambio, puede recaer sobre cualquier bien del deudor, que se encuentra en el patrimonio del deudor. Pueden ser usados por el deudor si éste fue nombrado depositario. Me embargan un televisor, yo soy de la depositaria y yo puedo seguir utilizando el televisor. Esto por ahí es una distinción entre secuestro y embargo. Este secuestro, como ya dije, puede decretarse como una medida subsidiaria del embargo o en forma autónoma. Puede ser que se decrete el embargo y el secuestro en forma conjunta, o puede ser que el juez decrete directamente el secuestro, como otra medida cautelar. Eso está establecido en el artículo 221 del Código Procesal. ¿Estamos hasta acá, chicas? ¿Me siguen? Antes de avanzar. Sí, profe, se entiende. Bueno. Cualquier cosa me paran y me preguntan si por ahí no soy clara. Yo les voy marcando los artículos del código para que ustedes después vayan leyendo. Además de esto que yo les estoy explicando en las figuras, vayan leyendo lo que dice el código. Bueno, vamos a otra figura que es la inhibición general de bienes, que puede ser inhibición general de bienes para vender o inhibición general de bienes para gravar. Esta figura o esta medida cautelar está prevista en el artículo 228 del Código Procesal, 228, la otra es anotación. ¿Cuándo procede la inhibición general de bienes? Procede cuando se hace lugar a el embargo preventivo, pero no se puede hacer efectivo ese embargo porque no se conocen bienes del deudor o por no cubrir el importe del crédito. Esta inhibición puede ser otorgada en virtud de una escritura, donde se inhiben los bienes. O sea, no es que se puede otorgar por escritura, sino simplemente que si se inhiben los bienes del deudor, este dueño de esa cosa no va a poder escriturar eso, o sea, va a ser impedido de poder disponer de ese bien a través de una escritura. El deudor no va a poder disponer porque se le inhibió ese bien. ¿Cuáles son los efectos de esta inhibición? Primero, impedir que ese deudor enajene bienes.
o grave bienes, ya sea muebles o inmuebles que están registrados. Por eso hablamos de que cuando se quiere hacer una escritura, el escribano lo primero que hace es pedir un informe de dominio para saber si lo que yo estoy vendiendo a otra persona no está inhibido, ¿eh? Yo no estoy impedida de poder firmar esa escritura y poder enajenar bienes propios. Entonces, lo primero que hace el escribano es pedir un informe para ver si este deudor puede firmar o no esa escritura. Produce efectos desde la fecha de la inscripción, esta inhibición general. O sea, una vez que el juez decreta la inhibición, supongamos que hoy tomó razón el registro de la propiedad inmueble o el registro de la propiedad automotor para que yo no pueda vender mi casa, a partir de hoy es. Si yo hice una operación el día anterior, la puedo hacer porque no estoy inhibido, ¿eh? La inhibición tiene que estar registrada, ¿eh? Tiene que estar anotada en el folio, anotada en ese instrumento donde figure mi propiedad y figure el título de esa propiedad. Si no está anotada, si no se hace una anotación de que un juez ordenó esa inhibición, yo puedo disponer libremente de mis bienes y puedo firmar la escritura. Después vamos a la intervención judicial, que está prevista en el artículo 227, de 222 a 227. Es cuando el juez designa a una persona, un auxiliar externo le decimos nosotros, para que intervenga en las actividades económicas de una persona física o jurídica, ya sea para asegurar la ejecución forzada o para impedir que se produzcan alteraciones en los estados de los bienes. Por ahí nosotros hacemos en los procesos de familia, vemos esta intervención judicial cuando hay una empresa, ¿eh? Supongamos que el matrimonio tiene una empresa, qué sé yo, por decirle San José, y ambos son los dueños. Entonces, el que está administrando, a veces no, los dos no administran el bien, es uno solo el que tiene la caja, el que mueve la plata para pagar proveedores, para pagar empleados. Entonces, se pide esta intervención judicial y el juez designa un tercero para que vaya y vea cuál es el movimiento, cuánto entra de caja, qué balance se hace, si se asientan los libros, qué deudas tiene, qué se paga. Entonces, es un auxiliar del juez, es un tercero. Este tercero siempre, casi siempre, depende del tipo de intervención que se haga, casi siempre es un contador, casi siempre es un contador el que va y hace un estudio de estos libros, ve la caja, cuánto cierra la caja todos los días o una vez por semana, ve los movimientos de retiro de dinero, hace toda esta evaluación como para informarle al juez. En la intervención judicial hay distintas figuras que pueden ser este tercero, este auxiliar. Puede ser un interventor recaudador, ese es uno de los nombres, es para que esta persona intervenga haciendo efectivo el embargo decretado. O sea, hay un embargo y después se designa un interventor recaudador a través de una intervención judicial. Hola, Daniela. Bueno, este interventor recaudador es la persona que hace efectivo el embargo decretado, es el que va a juntar el dinero, el juez le puede ordenar de que por semana junte la suma de pesos tanto para dar cumplimiento con un embargo preventivo. Entonces, esa es la única función de este interventor. Ir, verificar la caja, que haya el dinero que el juez le dijo y hacer efectivo ese embargo. También puede ser interventor fiscalizador. Todo esto dentro de la figura de la intervención judicial. Puede ser interventor fiscalizador porque fiscaliza y controla la administración de esa sociedad o asociación o fundación. O sea, va solo a fiscalizar, lo que les decía al principio. O puede ser un administrador judicial cuando asume la dirección, el gobierno, en sustitución de la administración que tenía antes. El juez lo pone como administrador judicial y es el que va a recibir el dinero, va a hacer los pagos, va a cumplir con todas las obligaciones de esa sociedad que está siendo intervenida judicialmente. Esos son los distintos tipos
de acuerdo al caso que ustedes tengan, que pueden ir manejándose en la intervención judicial. Y después tenemos la anotación de litis, que está otra figura de las medidas cautelares, que está establecida en el artículo 229. Y la anotación de litis lo que tiende es asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles cuando las sentencias deben ser opuestas a terceros. No impide la libre disposición del bien, que puede ser grabado o enajenado por el demandado. O sea, esa anotación de litis lo único que hace es, supongamos en la figura de la inhibición general de bienes, que hoy yo les decía, yo quiero vender mi casa, y el escribano lo primero que hace es pedir un informe de dominio al registro. Hola Karina, buenas tardes. Entonces, lo primero que hace es pedir un informe al registro este escribano. En la inhibición general de bienes le va a trabar para que esta persona titular de esa propiedad, si tiene una inhibición general de bienes, no va a poder venderla. El escribano va a decir al comprador, mire, tiene una inhibición general, no puede vender, no puede comprar ni vender nada. Cae la venta. En cambio, en una anotación de litis se puede realizar. Yo supongamos que quiero vender mi casa y hay un juicio que tengo pendiente y anotan que hay un juicio pendiente, yo puedo seguir disponiendo de mi bien. Pero el que compra sabe que sobre esa casa pesa una anotación de litis. Esa es la diferencia entre la inhibición general de bienes y la anotación de litis. Esta anotación de litis lo único que hace es asentar en el folio de mi propiedad, o sea, en el registro donde tenga yo mi propiedad, ya sea propiedad inmueble o automotor, que hay un juicio pendiente. Eso significa un juicio pendiente, pero no quiere decir que yo no lo pueda vender. Entonces, el que compra sabe que sobre esta propiedad hay un juicio pendiente. Bueno, después tenemos la prohibición de innovar, que está expresamente establecida en el artículo 230. Se ordena a una de las partes que se abstenga de alterar, mientras dure el proceso, la situación de hecho o de derecho existente en un momento determinado. Procede en toda clase de juicio, o sea, lo que no se puede hacer es cambiar o modificar, esa parte no va a poder modificar la situación de hecho sobre determinados bienes. Por ejemplo, una prohibición de innovar para que yo no movilice dinero que hay en una cuenta bancaria, que quede ahí. No es un embargo preventivo, pero le estoy diciendo a esta persona, el juez le está diciendo a esta persona, que no puede, mientras dure el proceso, alterar o cambiar o modificar el estado de ese bien. Esto está establecido en el artículo 230. Y la prohibición de contratar, que sería otra medida cautelar, que está precisamente establecida en el artículo 231, el juez está facultado para ordenar que los eventuales interesados se abstengan de celebrar el contrato y para acordar publicidad a la prohibición. O sea, no pueden contratar, no pueden celebrar actos que impliquen un contrato entre las partes. Y eso le dan publicidad, el juez le da publicidad a través de, depende al bien, de una comunicación al registro, por ejemplo. Esa es la prohibición de contratar. Bueno, hasta aquí las medidas cautelares que yo considero más importantes. Me parece que más que nada ustedes tienen que saber el tema de los requisitos, los presupuestos, mejor dicho. Yo cuando veo en los procesos de familia, lo primero que nosotros miramos es estos requisitos. Ustedes cuando inician una medida cautelar, que es una demanda, en el objeto de su pretensión tienen que decir qué tipo de medida cautelar vienen a pedir. Medida cautelar de embargo preventivo, medida cautelar de alimentos provisorios. Tienen que decir en el objeto de su pretensión qué medida cautelar específica ustedes quieren. Después, a renglón seguido, cuentan las circunstancias por las cuales
ustedes vienen a pedir, es los motivos, las circunstancias fácticas por las cuales ustedes vienen a pedir esa medida cautelar, y después de eso hablan de los requisitos de admisibilidad de las medidas cautelares, que son estos tres que les mencioné: verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Acuérdense que en el proceso de familia está atenuado, está morigerado, no pedimos una cautela, una caución real, porque se supone que son derechos de personas menores de edad o derechos que están amparados por el Código Civil para una esposa, por ejemplo, y está casado, todo. O sea, en este caso no se suele pedir la contracautela, esa garantía que yo les hablaba en los procesos de familia. Pero en los procesos civiles en general sí se los piden. Así que eso habría que ver, depende del tipo de proceso y lo que el juez considere que garantice lo que ustedes le pidieron, en base al objeto de la pretensión también. Así que bueno, hasta acá esta bolilla. No sé si tienen alguna preguntita, me la quieren hacer, abran sus micrófonos. Estoy para acompañarlos, así que acompañarlas, somos todas mujeres hoy. Eh, Así que pregúntenme si necesitan algo. Buenas tardes, profe. Hola Teresa, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias, disculpe. Le hago una consultita. El Sí, artículo 227 es el que sí. habla de auxiliar de terceros, auxiliar del juez, contador y demás, ¿verdad? Porque se me entrecortó en ese momento. ¿Puede ser? A ver, los honorarios están hablando ahí. ¿Quién percibe, cuando hay una intervención judicial, los Ah, honorarios? ¿Quién paga los ah, honorarios? La verdad sí, que no sí, hablé de pero eso porque no es no, algo. está bien. El número del artículo era, profe, no hay problema por lo demás, No, digamos. no, yo hablé de la intervención judicial que está establecida en el Ah, artículo 222. Eso, 222. Bien, bien, 222, gracias. la Sí, intervención sí, judicial. profe, sí. Bien, Y gracias, sí. no, está bien, sí, sí, sí. En la intervención judicial yo había dicho que había distintos tipos de intervención judicial. Esa intervención judicial puede ser un perito recaudador, un perito interventor. Había distintos, un interventor recaudador es cuando el juez ordena una intervención, o sea, es una intervención judicial. La medida cautelar, el objeto de tu pretensión va a ser una intervención judicial expresamente prevista en el artículo 222. Pero Sí, ese interventor judicial puede asumir distintas posturas. Por ejemplo, el interventor recaudador, el juez ordena que vaya a la caja del San José, yo dije como ejemplo, por decir alguna, que vaya a la caja y recaude todo y haga un balance de todo lo que se recauda y lo retenga en el día que se hace en la caja, a quién paga, o sea, todo eso va a evaluar este interventor recaudador y va a tomar la parte o va a quedarse con el dinero que haga el embargo preventivo. Suponete que había un embargo preventivo por 1.000.000 de pesos, entonces este interventor recaudador lo que va a hacer es estar en la caja y todos los días sacar un 10% de la caja, hasta completar el 1.000.000 de pesos del embargo preventivo. Esa es la función de este interventor recaudador, que casi siempre es un contador. Después puede ser un interventor fiscalizador, sería ujú, otra forma, donde lo que sí, hace es controlar, solo ir y fiscalizar y le pasa un informe al juez. Le dice, bueno, acá todos los días ingresa estimativamente 100.000 pesos por día, se paga a proveedores por 20.000 pesos. Es como solamente ir y controlar y ver cuál es el movimiento de la empresa y pasándole un informe al juez. Y después tenemos el administrador judicial, donde ahí ya este interventor judicial se mete en la estructura de la empresa y él es el que dispone. Él va a estar en la caja o designar a alguien en la caja, quedarse con el dinero, ese dinero pagar a los proveedores, pagar a los empleados, volver a comprar mercadería, o sea, va a administrar esa empresa.
Dentro de la intervención judicial son como distintas funciones que de acuerdo a cómo sea el caso y cómo se pueda llevar adelante, el juez va a ordenar. Son como distintas posibilidades que tiene el juez, de acuerdo a tu caso, de acuerdo al caso concreto. Ujú. ¿Se entendió? Gracias, profe. Sí, Bueno, perfecto. Lo que pasa es que yo había anotado mal el número del artículo y por eso no me coincidía cuando fui al código. Ahí sí, sí, estamos. sí. Solución, Bueno, subsanado el inconveniente. bueno, Muchas bueno, me gracias. alegro, me alegro. Bueno, ¿alguna duda, chicas? Lean código. Profe, Sí, a mí no me quedó bien claro la diferencia que usted hizo entre la inhibición y ajá. la litis, o sea, La anotación de litis. Anotación la de anotación de litis litis. e inhibición general. En la anotación Sí. de litis, lo único que hace el juez es informarle al registro, por ejemplo, que vos tengas un bien determinado, un bien inmueble, informarle al registro que hay un juicio pendiente, que se está tramitando un juicio y que ese juicio, en caso de perder esa persona, puede recaer sobre ese inmueble. Entonces, por eso se la anota. Pero yo, dueña de este inmueble, de esta casa, puedo disponer del bien. Nada más que el que me compre va a saber que sobre este bien puede recaer esa sentencia si yo pierdo. Pero ahí no estoy inhibida para vender. Yo puedo hacer la operación. El escribano le va a decir al comprador, mire, Sandra Barros tiene una anotación de litis. Solamente hay un juicio pendiente que puede recaer sobre esa casa. Solo eso, pero puede disponer. Usted tiene que saber que puede llegar a tener problemas si le compra, porque si el juicio sale en contra de ella, pueden ir contra la casa y quizás no le cobren sobre esa casa, pero está la posibilidad. En cambio, en la inhibición general de bienes, yo no puedo disponer de esta casa directamente a mí. Yo supongamos que estoy inhibida porque no puedo comprar ni vender nada, porque hay embargos y yo no estoy pagando, porque tengo deudas y yo no estoy pagando. Entonces me inhiben para que yo no pueda vender, no pueda desapoderarme de mi casa. Entonces, en el registro de la propiedad inmueble va a figurar que esta casa no se puede vender, que yo, Sandra Barros, no puedo vender esta casa a pesar de ser la dueña. Entonces, cuando el escribano pide ese informe de dominio para hacer la escritura, para que firme la escritura tanto el que vende como el que compra, le van a decir, está inhibida, no puede vender su casa. Y se va a frustrar la venta. Yo no voy a poder firmar esa escritura. Yo que quiero vender mi casa, pero además que soy deudora y estoy inhibida, no voy a poder vender esa casa. No voy a poder firmar esa escritura. ¿Se entiende ahí, Maricel? Sí, profe, ahí sí. Muchas Bueno, gracias. dale, dale. Sí, eso siempre los escribanos piden. Eso es algo que piden los escribanos antes de realizar la venta, cuando van a hacer la escritura. Por eso es importante hacer la escritura y no un boleto de compraventa, porque en un boleto de compraventa yo te vendo, Maricela, a vos, firmamos un boleto de compraventa, que es un papel entre vos y yo, y si vos no tenés idea de cómo está esta propiedad, cuando quieras escriturar la casa, te puede surgir con que yo tengo una inhibición general y no vas a poder escriturar a tu nombre. Me vas a tener que iniciar un juicio a mí por daños y perjuicios, por lo que sea, o pagar esa deuda, ver qué es lo que me están inhibiendo a mí para que yo pueda vender. O sea, el boleto de compraventa, por eso es tan, a ver, no te garantiza nada, no te garantiza la titularidad. Lo ideal es comprar y hacer la escritura, porque es el escribano el que pide estos informes de dominio para ver cómo está la propiedad. Lo mismo con el automotor. Ustedes cuando presentan el 08 en el registro, ya les salta si yo tengo un embargo, si tengo alguna inhibición para vender ese inmueble, ese vehículo. Entonces, es importante hacer el trámite en el registro, inscribir eso a nombre para hacer la traslación de dominio, pero en el registro. El registro público es el que cuando se inscriben las cosas en el registro público, es lo que vale. ¿eh? Ahí se vuelve ERCA OMS, se dice, porque es público para todos. O sea, si a mí el juez me ordenó una inhibición de bienes y está inscripto
ese bien en el registro, yo estoy inhibida, que no puedo vender, nadie puede decir que desconocía que esa propiedad estaba inhibida, porque esa inscripción es erga omnes, vale para todos porque es pública. El escribano, yo pido un informe y yo voy a saber que la otra parte a la que le voy a comprar está inhibida para vender. En cambio, en un boleto de compraventa es un papel entre las partes, particulares, no se inscribe el boleto de compraventa, es algo entre nosotros, entre las dos partes, compradora y vendedora, que cuando se quiere hacer la escritura es donde surge el problema.